sorpresas, 2 bendiciones. La primera fue la participación de nuestros hermanos. Y ahora, pues, quiero presentarles a quienes aún no le conocen, a un hombre que, como algunos otros, son muy especiales para mí, que me inspiran mucho respeto y admiración. No es ningún secreto mi inclinación por los superhéroes y las cuestiones de acción. Y en términos espirituales, yo miro a los misioneros, pero también a estos hombres valientes que han dedicado su vida a servir al Señor en uno de los ministerios más duros, que es trabajar con niños en situación de riesgo, con niños huérfanos, niños abandonados, niños maltratados. Hombres que no solamente dedican su vida, sino la vida de su familia entera. Desde sus hijos, desde antes de nacer, sus hijos ya están en el ministerio para participar de él. Y para mí, esos son los verdaderos héroes. Que el Superman y que el Hulk. Quiero presentarles un verdadero héroe, alguien que yo aprecio y admiro, mi amigo, mi compañero de armas, Teniente Isaac Centeno. Adelante, mi hermano. Gracias, es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por las palabras, pero quiero decirles que también somos seres humanos. También nos equivocamos, también lloramos, también reímos, también sentimos, y que el hecho de haber tomado el ministerio es porque Dios nos llamó. Al igual que yo creo que cada uno de los pastores, veo al pastor Thor, le decía hace un año que los veo a ustedes como iglesia, y me acuerdo mucho de cuando yo estaba chiquito. Yo crecí en la iglesia central del Ejército de Salvación, allá en el Distrito Federal, y me acuerdo que los hermanos, se tiró el templo antiguo, se movieron 2 cuadras para adelante, 2 calles hacia adelante, y recuerdo que los hermanos maduros cargaban los bultos de cemento, cargaban las cubetas y empezaban a hacer los colados y empezaban a trabajar, y a nosotros nos tocaba estar dando agua, como chiquitos, ¿verdad? Y cuando yo vi que se movieron para acá y vine a este lugar, me acordé mucho, porque he visto su arduo trabajar, he visto la disposición con que han estado trabajando en este lugar, en Barras, en Armadillo, porque sí, de repente los sigo por Facebook, no crean que no. Y les bendigo en el nombre del Señor. Es un honor estar aquí, es un privilegio poder compartir con la palabra de Dios y poder compartirla con ustedes. Y me gustaría que abrieran su Biblia en Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Y el mensaje está basado en el verso 23. Específicamente me gusta que leamos los pasajes completos, porque a veces si leemos solo un pasaje no vemos lo que dijo atrás y no entendemos por qué lo dijo, ¿verdad? Pero hoy quisiera, por favor, que algún hermano de la congregación leyera el verso 23. Mateo capítulo 1, verso 23. El que quiera que te... Hermano. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuán importante es el nombre que Dios ve en sus hijos? ¿Sí lo ha notado? ¿Cómo era Gedeón? ¿Usted se acuerda cómo era Gedeón? ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Estaba escondido en un lagar porque el pueblo estaba siendo oprimido. Estaba ahí metido, escondiendo lo que podía guardar de alimento, porque podía venir el pueblo contrario, lo voy a llamar así, y podía robarle su alimento y quedarse sin comida. Un hombre temeroso.
Y cuando el ángel del Señor le dice, hombre esforzado y valiente, y el otro dice, ¿yo? Aquí, Gedeón, yo valiente, esforzado y valiente. Yo que estoy aquí en un lagar. Y el Señor lo lleva en grandes victorias. ¿Cierto? Aquel Pedro inseguro, ¿verdad? Que le dice, Señor, sálvame que perezco, porque se estaba hundiendo, ¿verdad? Cuando iba a caer. Aquel Pedro arrebatado. El Señor le dice, ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro. ¿Qué quiere decir? Roca, Petros, roca, sólido, seguro. Y entonces cuando viene el Espíritu Santo sobre Pedro, él se para y les dice, aquel Jesús al que ustedes crucificaron. ¡Qué valor! ¡Qué valor de hablarle a la gente así! Aquel Simón, aquel Pedro que había negado al Señor, y él, no, yo no lo conozco. No, yo me lo imagino en los tiempos actuales, ¿verdad? No viene conmigo. Jesús no viene conmigo. ¿No? Lo bloqueo del Facebook, lo bloqueo del Twitter. ¿No? Lo bloqueo. No viene conmigo. Aquel hombre inseguro se convirtió en uno de los hombres más aguerridos por el Evangelio. Cuán importante es el nombre que Dios ve en sus hijos. Y cuando yo estaba leyendo esta parte, decía, ¿qué les predico a los hermanos? Y ya saben mucho. ¿Qué les predico? Señor, ayúdame. Señor, dame tu mensaje, Señor. Y esta frase empezó a resonar en mi cabeza. Emmanuel, Dios está con nosotros. Esa es la traducción literal y real. Dios está con nosotros. Y cuando decimos Emmanuel, la mayoría pensamos en el bebé humilde, bebé que nació con carencias, en el bebé que nació allá en un pesebre, que nació con muchas dificultades en su andar con sus padres, ¿verdad? Pensamos en ese bebé y podemos decir, ¡ay, qué tierno! Pero al pensar en Emmanuel, debemos de recordar la gran revelación que es este nombre para la humanidad. Ya que es un nombre con respecto a una promesa hecha en Isaías 7:14. A mí me gusta que estén usando su Biblia, para eso la trae, ¿verdad? Para usarla. Entonces, si tiene Biblia, váyase a la cita Isaías 7:14, por favor. Y si no trae, pues acérquese con alguien que traiga. Isaías 7:14. Por favor, quien lo tenga, se puede poner de pie, con voz fuerte, lo puede leer. Amén. Amén. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Gracias, Señor. Esa promesa se le estaba haciendo el profeta, o le estaba declarando al rey Acaz, porque el pueblo estaba siendo oprimido. Y le estaba diciendo, ¿sabes qué? La Virgen va a concebir y va a liberar a su pueblo. Entonces el nombre de Emmanuel es una promesa de liberación. Esta promesa representa la presencia de Dios para dar libertad a los cautivos. Y se cumple en Jesús. El nombre Jesús es una forma del griego derivado de Josué, que quiere decir Yahvé es salvación. Pero ¿cuán relevante es el nombre de Emmanuel para ti? ¿Has puesto tu mente y tu corazón a pensar en este nombre? Emmanuel, Dios está con nosotros. ¿Cuán relevante es para los cristianos de hoy en día entender este nombre? Que Dios no es un ser que esté solamente allá en el cielo lejos de ti. Es un ser que está contigo. No se quedó crucificado, no se quedó en la tumba, sino que resucitó y hoy está contigo. Mire, Él fue uno de nosotros. Por eso le decía, gracias por las flores, pero Jesús mismo se encarnó. ¿No es cierto?
Dice la palabra de Dios que Jesús lloró. ¿Cómo iban cuando la barca se estaba moviendo? ¿Cómo iba Jesús? ¿Sí recuerda? Dormido. ¿Y qué le dijeron sus discípulos? Despiértate, ¿no ves que nos estamos hundiendo? O sea, hace que Jesús también dormía, como hombre. Tenía hambre, porque dice la palabra que él ayunó por 40 días y 40 noches y que cuando terminó, ¿qué? Le dieron de comer. Tuvo hambre, tuvo sed. ¿Se imagina a Jesús siendo como usted y como yo, con las mismas necesidades fisiológicas que usted y yo? Él siendo Dios, dejó su trono allá en la gloria y se humanizó. Cuando yo pienso en esto, de verdad que mi mente, comprendo cuánto es mi mente bien finita, bien chiquitita, delante de la mente de Dios. ¿Cómo siendo Dios que dice que el universo es el estrado de sus pies? ¿Cómo algo tan grande, alguien tan magnífico puede venir y meterse en el cuerpo de un ser humano, de un ser como tú y como yo, con limitaciones? ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Cómo es que Dios se encarnó? Alguien que vaya por favor a Colosenses 2:9. ¿Cómo es la grandeza de nuestro Dios? Pero a la vez su humildad. De que te amó tanto a ti, me amó tanto a mí, que se humanizó. Qué grande es el amor de Dios. Colosenses 2:9 y 10, por favor. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Porque en él se está refiriendo a Jesús, a Emmanuel. En él habita parte de la plenitud. ¿Parte? No, toda la plenitud. Qué grande es esto. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Jesús, y tú y yo estamos completos si estamos en Jesús. Amén. Si tú no estás con Jesús, estás incompleto. Si tú no conoces a Emmanuel, estás incompleto. Si al momento de presentar un examen dices, híjole Señor, ayúdame, que le atine, estás incompleto. Tienes que estudiar, esforzaos, ¿no es cierto? Tienes que estudiar y Dios te va a dar la capacidad en tu mente para retener la información y aplicarla y responder adecuadamente. Si tú vas a un trabajo, pues es que sí quiero el trabajo, pero es que no sé, fíjese que digan, no, mejor no. Estás incompleto. La duda no es de Dios. Dios te da una convicción a ti cuando viene a tu corazón. Filipenses 4:13, no lo busque. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios con nosotros. Y necesitamos a Jesús para poder estar completos. Hay muchos grandes hombres, muchos grandes humanistas. ¿No es cierto? Vivimos en una época del humanismo. Pero la máxima expresión de amor es esta: dejar su trono y estar entre nosotros. Dejar su grandeza allá, donde los ángeles le sirven y le adoran, y estar hoy aquí contigo, a tu lado, hablándote directamente a tu corazón. Navidad no es regalos. Navidad no son fiestas. Navidad es Emmanuel, Dios con nosotros.
el Señor se humilló. Los ángeles le sirven al Señor, amén. Y lo vemos en diferentes partes de la Biblia. Él envía a sus ángeles, que son sus mensajeros, y entonces dan el mensaje del Señor. Los ángeles le sirven. Es más, se cuenta de una mujer que la fueron a entrevistar y vivía en la pobreza extrema, y dijo: me gustaría que alguien me regalara una despensa. La estaban entrevistando y dijo: me gustaría que alguien me regalara una despensa, pero sé que Dios me va a proveer. Y se dice que estaba un satánico viendo la entrevista por televisión y que dijo: este hombre, pues voy a ir a comprar una despensa y se la voy a llevar. Y aquel hombre fue y compró una despensa bien grandota, y fue y le tocó la puerta a la señora, le dijo: aquí está una despensa. Y la viejita abrió la puerta y le dijo: gracias, y se metió y cerró la puerta. Entonces aquel hombre volvió a tocar la puerta y la viejita abrió otra vez la puerta. Le dice: dígame, ¿qué no me va a preguntar quién le manda esta despensa? Porque él ya había cavilado en su corazón decirle: no se la manda Dios, se la compré yo y yo soy satanista o satánico. Y aquella mujer abre la puerta y dice: ¿qué no me va a preguntar quién le mandó la despensa? Y le contesta a la viejita: no, porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. ¿Se imagina? ¿Se imagina la extensión de la palabra Emmanuel? Dios con nosotros, que dejó su trono, que todo ser viviente, Él puede, con solo mencionar la palabra, eliminarnos, fulminarnos. Porque dice en Génesis que Él dijo la palabra y dijo: sea la luz, y Fue la luz. fue la luz. Llámale el proceso que quieras. Él dijo la palabra y las cosas fueron hechas. ¿Y te imaginas ese ser tan humilde en medio de nosotros? Su vida fue humilde, su nacimiento fue humilde. ¿Cómo fue su ministerio? ¿Cómo fue su ministerio? ¿Alguien ha pensado cómo fue su ministerio? ¿No acaso fue de servicio y de humildad? A sus propios discípulos les lavó los pies. Él sabía que Judas le robaba de lo que recolectaba, ¿cierto? Y aún así lo amó y lo dejó ser su discípulo. Él sabía que Pedro le iba a negar. Él sabía que Tomás era un incrédulo. Él sabía que tú y yo somos muy parecidos a los discípulos. Pero aún así nos ama. Humildad. Él no se sintió por ser Jesús: yo soy Juan Camaney y tú hazte para allá, porque yo soy VIP y tú no. Tú eres de la plebada, le dicen. Tú eres de allá. Tú eres del venadillo, ¿no? No es cierto. No es cierto. Hazte para allá. Jesús no hizo eso. Jesús fue humilde, sirvió a la humanidad. No tenía clases sociales. Emmanuel no tenía clases sociales. No, ¿cómo le diré? No se limitaba. Dice la palabra de Dios que cuando lo llevaron al templo, ¿con quién estaba? Con los doctores de la ley. Si yo me pongo a discutir con unos doctores en la ley, híjole, yo estudié Derecho y tuve algunos maestros que eran doctores y eran magistrados en la Suprema Corte. Y cuando intentábamos discutir con ellos, la verdad que yo decía: necesito aprender más. Necesito aprender más. Yo me imagino a estos hombres escuchando a aquel joven Jesús, aquel Emmanuel, diciendo: ¿ya quién le enseñó? Tú le enseñaste todo. Tú, hermano, le enseñaste. Hermano Carlos, ¿usted le enseñó?
Por allá mi hermano le enseñó a usted. Yo tampoco, ¿cómo sabe tanto? Ya viste, de todas se las sabe, todas. Traspasó las clases sociales, atendió las necesidades de los que eran pobres, comía con gente que no era de muy buena reputación, pero no participaba de sus obras infructuosas. Ojo, amado hermano, Emmanuel es Dios con nosotros. Y decía el fundador del ejército: id por los perdidos y vayan por los peores, decía. De verdad, Emmanuel vino por los peores, y los peores éramos tú y yo, porque vivíamos en pecado. Mas Él amó nuestra condición, amó nuestra manera, su creación, lo voy a llamar así, amó su creación de tal manera que vino y estuvo entre nosotros, nos enseñó cómo vivir, y ahora somos redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Amén. A los ricos también les dio atención, ¿cierto? Llegó el joven y le dijo: maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y la respuesta inmediata de Jesús fue: ¿por qué me llamas bueno? Pero aún así lo atendió. A lo mejor la respuesta de Jesús no le gustó, pero le dio su tiempo y su espacio. Emmanuel es Dios con nosotros, traspasando las clases sociales. Debes de tener tiempo para relacionarte con todas las clases sociales, y en medio de todas las clases sociales presentarles el mensaje de Emmanuel: Dios con nosotros, Dios contigo, brindándote salvación y esperanza. Dice la palabra de Dios que somos semejantes a Él. Y muchos dicen: no, pues sí somos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Y Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero ¿sabe? En Génesis 2:7, no lo busque para irnos más rápido, dice que Él sopló en nosotros aliento de vida, y que entonces fue el hombre un ser viviente. Quiere decir que Dios mismo se da el tiempo de soplar sobre de ti aliento de vida, te da su espíritu. Entonces el espíritu, cuando tú no estás en Cristo, está como, ¿verdad?, dormido. Mas cuando vienes a Cristo, se conecta. Y es cuando tú y yo nos hacemos semejantes a Él. Porque dice en Juan 1 que a los que creyeron en su nombre les dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Te transmite su santidad, te transmite su salvación, te transmite todo lo que Él es. Dios está en ti. Amén. Dios está en ti. Y somos semejantes a Él porque tenemos su espíritu, y debemos de conectar nuestro espíritu con el espíritu del Señor. De esta manera entendemos, y solo así podremos entender, que es necesario dar los frutos del espíritu. Nueve. Dígame 4 y 4. Amor, gozo, paz, paciencia. De este lado, 4 frutos del espíritu. Muy bien. Muy bien. Amado hermano, si Emmanuel es Dios con nosotros, estamos invitados a dar los frutos del Espíritu Santo. Porque contra tales cosas no hay ley. No hay ley. ¿Qué le puedes reclamar al Señor Jesús? ¿Qué le puedes reclamar a Dios con nosotros, a Emmanuel? ¿Qué le puedes decir? ¿En qué falló? Perfecto, dice que fue. Y tú y yo podemos pensar: yo soy un ser humano, jamás podré ser perfecto. Pero dice la palabra del Señor: sed santos porque yo soy santo. Y santo no quiere decir perfecto, quiere decir que Dios está contigo perfeccionando tu manera de vivir día tras día. Tú no puedes ser el mismo cristiano que fuiste hace un mes. No puedes, amado hermano. Discúlpame si
A lo mejor no te gusta esto. Pero si eres el mismo cristiano que fuiste hace un mes, hace un año, estás perdiendo tu tiempo. No quiero ofenderte, de verdad, no quiero ofenderte. Pero el cristianismo es avanzar, el cristianismo es crecer, el cristianismo es amar, el cristianismo es seguir buscando la presencia de Dios en tu vida, día tras día, en todos los aspectos. No importa si estás en casa, no importa si estás con tus amigos, no importa si estás en el trabajo, si estás en la escuela, es Dios contigo a cada instante de tu vida. Tienes que crecer, amado hermano. Tienes que seguir adelante. Tenemos que mostrar el amor incondicional de Dios en nosotros. Cuando alguien es muy humanista, el mundo lo sigue, ¿cierto? La Madre Teresa de Calcuta, Dalai Lama, Mahatma Gandhi, ¿cierto? Y lo siguen. Pero tú y yo tenemos el mejor ejemplo. Porque ellos fueron hombres también y se equivocaron. Y uno de ellos, aún en su lecho de muerte, dijo: he buscado toda mi vida la verdad y no la he encontrado. Budista él. No la he encontrado. Y yo voy a la palabra de Dios y Jesús dijo: yo soy la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, me conocerán a mí, y entonces van a ser verdaderamente libres. Tienen que imitarme. Sed imitadores de mí, así dijo Pablo, ¿no es cierto? Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Emmanuel es un ejemplo a seguir. Vino a dar vida. Juan capítulo 5, 24. Alguien, por favor, que me busque en Lucas 4, 18. Y otra persona, Juan 3, 17. Juan 5:24. ¿Quién lo tenga? Por favor, lo puede leer. ¿Nadie? 5:24, sí. Adelante. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree. Muchos escuchan la palabra, pero no creen. ¿No es cierto? Los demonios también creen. Pero muchos cristianos no tiemblan ante la presencia de Dios. Cuando entendamos que es Emmanuel, Dios con nosotros, el simple hecho de prepararte para venir al culto va a ser un tiempo especial. No quiere decir que todo el día vas a estar santo, santo, santo. No. Quiere decir que vas a ir santificando tu vida. Que tu mente, tu corazón, tus palabras, tus pensamientos, tus acciones van enfocadas a agradar a aquel que te ha dado la vida. Porque has pasado de muerte a vida. Los cristianos no somos aburridos y lo he visto aquí con ustedes, ¿verdad? Les gusta reír, les gusta divertirse. Les felicito, ese es el cristiano. Yo no me imagino a Jesús todo el tiempo: arrodíllate, perdón, pide perdón. ¿No? Yo no me lo imagino así. Yo me imagino a lo mejor que cuando iban caminando, a lo mejor por ahí se agachaban a tomar agua y Jesús le aventaba. Me imagino, eso no lo dice la Escritura, yo me lo imagino. A lo mejor le echaba agua a Pedro y decía: despiértate, Pedrito, no te duermas en la predicación. Nada, es cierto. Pero eso era culpa de Pablo, que disertaba largamente. Yo me imagino a un Jesús que interactuaba con los seres humanos que convivía, los conocía, sabía sus emociones y les dio vida. Conectó su espíritu con el de él. Vino a dar libertad. Lucas 4:18. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a oprimidos. ¿A qué lo envió el Padre al Hijo?
a dar libertad a los cautivos, amado hermano. En Cristo no hay cadenas. En Cristo no hay ataduras más que las que tú no quieras dejar. Más que las que tú digas, este es mi pecado y me gusta y aquí, y no te metes aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y es mío, 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 mío. Porque Cristo viene a hacer una obra completa. Cristo no hace nada a medias. Imagínate que Emmanuel, Dios con nosotros, hubiera llegado, nacido, se desarrolló porque dice que creció y aprendía, ¿verdad? Y a la mera hora, no, papá, pues es que mejor no, está re duro. Todos me quieren matar, ¿verdad? No les caigo bien. No, a lo mejor me regreso contigo allá al cielo, mira, allá está la pachanga, los ángeles me adoran, me sirven. Imagínate, ¿qué predicaríamos nosotros? ¿Tendría razón de ser esta reunión? Mas por su amor y su misericordia es que tú y yo fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Tenemos que reconocer nuestra condición de que éramos pecadores y que Cristo nos amó, se humanizó y nos dio vida para poder ir a evangelizar a otros. Mientras nosotros los cristianos no reconozcamos esta condición de que fuimos pecadores, jamás podremos reconocer la condición del mundo que está en pecado y que se está perdiendo sin Cristo. Jamás. Tienes que vivir sin cadenas, amado hermano, porque eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Vivir sin cadenas. Vino a dar libertad, vino a dar sanidad del alma y sanidad física también. Vino a dar salvación, Juan 3:17. Bueno, después lo vuelvo a leer. Porque Él no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. ¿Lo puede leer otra vez, hermano? Por favor. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amado hermano, a veces les digo a los niños, porque me preguntan, oiga, ¿y si puedo ir al Halloween? Oiga, ¿y si puedo echarme una cervecita? Entonces yo le digo, mira, mijo, la Biblia dice esto, ¿eh? La decisión la tomas tú. Yo te aviso, yo te predico. La decisión la toma cada uno. No puedo obligar a decir, órale, arrodíllate y arrepiéntete. Porque no vino Dios a condenar al mundo. Siempre lo he dicho, si tú solo predicas condenación, amado hermano, híjole, ¿quién va a querer conocer a Emmanuel? Emmanuel es Dios con nosotros, no es solo condenación, sino es salvación. Él vino a darte una esperanza, Él vino a darle esperanza al mundo, Él vino a darle una oportunidad de vida a aquel que estaba perdido en sus pecados. Dejémonos de religiosidades y fariseísmos y ofrezcamos al mundo una esperanza, un cambio con Emmanuel. Dios contigo. Tú eres la imagen de Dios. ¿Sabes? Hay un lema en el Ejército de Salvación que desde que entramos a la escuela de cadetes nos lo están repite y repite y repite y repite y repite y repite y repite. De repente salimos, ay, ya cámbiale. Y es una sola palabra. Otros. Otros. Y nos dicen, tú estás para servir a otros. Tú fuiste llamado para vivir ayudando a otros. El Señor te rescató para llevar el mensaje de salvación a otros. Tu vida misma la debes de dar en servicio a otros. Y nos ponen unas charreteras cuando nos graduamos, las cuales de verdad, a mí, de repente, me pongo a pensar, ¿soy digno de portarlas? No por el color, no, sino por lo que representa.
salvado para servir. Y esto no es exclusivo del ejército de salvación. Esto es de los cristianos. Porque no vino el Señor a condenar al mundo, sino a dar su vida en rescate por muchos. De verdad, a veces le digo a mi esposa, no me quiero poner el uniforme, porque sé lo que representa. Y a veces mi carne me pita y mi carne... Si tú te cruzaste. Iba con mi hijo el otro día sobre la avenida Ejército Mexicano y traía la camionetita con los escudos, todos los, están rotulados todos. Y un chavo, un joven me dice, me paró un taco, no le digo, no traigo. Y de verdad, no traigo. Y me empieza a ofender. Y mi hijo me empieza a ver así. O sea, volteaba a ver al muchacho y me volteaba a ver a mí. Y yo me empezaba a enojar. Yo le digo, ¿me estás diciendo a mí? ¿Me estás hablando a mí? Y me seguía ofendiendo. Y apagué el carro. Y mi esposa me agarra del hombro y me dice, recuerda quién eres. Encendí el carro. Que Dios te bendiga. Y caminé. Recordé que Dios es con nosotros. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Él soportó vituperios, infamias, abandonos, por amor a mí, que yo no pueda decirle está bien. Y mi hijo me estaba viendo. Cuán importante es el ejemplo que tú das del cristianismo a tu familia, a tus hijos, a los que te rodean, en la escuela, en el trabajo, porque tú eres la imagen de Dios en donde quiera que te pares. En donde quiera que tú te pares. Jesús vino, Emmanuel vino en un bebé, creció, murió, resucitó y está ¿en dónde? Ahí está de Dios. ¿Ya se te olvidó que está contigo? Y lo recordamos, ¿verdad? Ah, sí, murió, resucitó y ahora está a la diestra de Dios Padre. Está contigo. Está contigo. Por eso a veces se nos complican las cosas. Porque Jesús dijo, mira, mi yugo es fácil, pero la queremos cargar nosotros. La carga la queremos llevar nosotros, porque se nos olvida que Emmanuel es Dios con nosotros. Dios es contigo, amado hermano. Para eso se levantó este lugar. ¿O estoy equivocado? Para que vengas y dejes tus cargas a los pies de la cruz de Cristo, porque Él ya las pagó por ti, Él ya las cargó por ti, y tú te puedes ir liberado de todo el peso que dice la Escritura, despojándonos de todo el peso que nos agobia. Para eso se levantó este lugar. Para eso vienes, no sé si cada 8 días, cada 15, no sé, pero para eso vienes a este lugar, porque si traes cargas, si traes problemas, los puedes dejar en Cristo. Y te vas. Pero aún Dios está hoy contigo. Mateo 28 del 18 al 20, por favor. No se apuren, ya nada más otras 2 horas y acabo. ¿Listo? Dice la palabra de Dios así. Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces es Mateo 28, ¿verdad? 28, Mateo. Perdón, Mateo 28. 28 del 18 al 20. En el principio del ministerio de Jesús, Emmanuel
Dios con nosotros. De su nacimiento, perdón. Cuando Jesús asciende, Emmanuel, Dios con nosotros. Se confirma la promesa de Dios cumplida en la vida de los cristianos. Su mensaje, su misión no cambia. Sigue siendo una promesa de libertad para el que desee conocerlo. Pero tú y yo somos responsables de anunciar este mensaje. Si tú vas a Lucas 2, no lo busques ahorita, hermano. Vamos a seguir. Vas a darte cuenta que en Lucas 2, 17 y 20, los pastores inmediatamente cuando vieron que el bebé estaba allí, fueron y anunciaron la noticia a los demás. Y dice que los demás se alegraban. No sabemos si se arrepintieron o si entregaron su vida a Cristo, pero fueron y dieron el mensaje. Dice la palabra de Dios en Lucas 2, versículo 38, que la profetisa Ana, cuando lo vio y pudo saber que la promesa había sido cumplida, le habló a todos los que estaban allí. Somos responsables de compartir el mensaje de salvación, de Emmanuel, Dios con nosotros. No importa qué tan oscuro sea el panorama. Si te van a meter en la cárcel por no aceptar casar 2 varones, con gusto lo hacemos, ¿no? Si te van yo le decía al pastor, si me van a cerrar la casa hogar porque me quieran que contrate a una persona que es homosexual para que les meta doctrinas extrañas a mis niños, que me la cierren. Pero no voy a permitir que contaminen a los niños. Somos los responsables de compartir el mensaje a las naciones. Y por naciones en aquel momento, no quiere decir todo el mundo, sino lo que era el mundo conocido. ¿Cuál es tu mundo conocido? ¿Cuál es el mundo en el que tú te mueves? Mi familia primero, mi familia. ¿Cómo les estás anunciando a Emmanuel? ¿Te quedas callado ante preguntas difíciles o incómodas? No importa qué tan oscuro sea el panorama, amado hermano. Jesús estuvo y Dios estuvo con María y con José en los momentos más complicados. No encontraban un lugar, no tenían muchos recursos y ahí estuvo con ellos y estará contigo donde quiera que tú vayas. Debes de vivir con esa confianza. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cumple, amado hermano, cumple el propósito que Dios tiene para ti. Recuerda quién es Emmanuel. Nunca lo olvides. Nunca olvides quién es Emmanuel. Dios con nosotros. Dice la palabra de Dios en Marcos 10, versos 5 al 10. Marcos 10, versos 5 al 10. Dice así. Perdón. Jesús les dijo, le está hablando a sus discípulos: este mandamiento les escribió Moisés por lo obstinado, Marcos 10 dijo. No es Marcos 10. Mateo 10. Mateo 10. Del 5 al 10. Jesús envió a estos 12. ¿A quiénes 12? A sus discípulos, con las siguientes instrucciones. ¿Quién es discípulo del Señor? ¿Aquí hay discípulos del Señor? Bueno, entonces te está hablando a ti. Sí, así dice la palabra. Envió a los 12 y se está refiriendo a los discípulos, ¿cierto? No vayan por camino de pagano, ni entren en ciudades samaritanas, ni vayan, sino vayan más bien, ¿a qué? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y prediquen el reino de los cielos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué vamos a hacer? Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente. ¿Cuántos cristianos se nos ha olvidado que recibimos la gracia de Dios? ¿Se te ha olvidado? ¿A quién le has compartido? En esta semana, ¿a quién le has compartido del amor de Dios? Debes de perseverar en oración.
porque la respuesta de Dios vendrá a tus peticiones, porque Emmanuel es Dios con nosotros. La respuesta vendrá. No te desesperes. Dios está contigo. Emmanuel, a través del tiempo, no cambia. Él es fiel. Este nombre nos da confianza, nos da seguridad, es un nombre de esperanza. Y así como el pueblo que vivía en tinieblas vio gran luz, hoy tú puedes llevar esperanza. Hoy tú y yo podemos llevar esperanza a aquel que vive en tristeza. Puedes llevar a Emmanuel con alguien más. ¿Cómo es que llegaste aquí? Te invito a que te pongas de pie, por favor. Y yo quiero invitarte a que recuerdes cómo es que llegaste aquí, por qué estás aquí. Juan 17:20 dice que tú y yo estamos aquí porque Jesús oró por sus discípulos y les dijo: Padre, no te pido solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por el testimonio de estos. Y si no hubiera sido por el testimonio de aquellos, tú y yo no estaríamos aquí. Así es de que llegaste aquí por la oración de alguien. El pastor, yo no sabía esto, hasta que el pastor dijo: te dimos una boletita de oración, ¿cierto? Y te dijo: llénala, ¿cierto? Si la llenaste, te estás comprometiendo a orar por lo que tú apuntaste. Emmanuel, Dios contigo. No desmayes, no te canses, porque Dios está contigo y da fuerzas al que no tiene. Que estás en una necesidad bien tremenda, el Señor te va a hacer pasar por valle de sombra y de muerte, pero Él está contigo. Él no te va a dejar de su mano. Y estás aquí porque alguien oró por ti. A mí no se me va a olvidar un día, no es triste, mamá. Llegué en estado inconveniente a casa, 4 de la mañana aproximadamente, y vi a mi madre de rodillas. No se me olvida. 7 años orando porque su hijo cambiara. Día y noche. Alguien oró por mí. Y recibí salvación. Y recibí un propósito. Y hoy estoy aquí por la gracia de Dios. No porque sea algo. No porque sea alguien. Por la gracia de Dios. Hay un canto que quiero entonar. Y quiero que mientras lo esté cantando, si tú llenaste tu papeleta, o si no la llenaste, pero tienes en mente a alguien que está en necesidad, que está en problemas, que quieres que conozca a Cristo como su Salvador, vengas acá al frente, por favor. Ven acá al frente e intercede por esa persona. Emmanuel, Dios contigo. No importa cuán cansado estés, no importa si el sol nos está fatigando, el Señor va a poner su nube, porque lo hizo en el desierto 40 años. Jamás se les acabó el calzado, jamás se les acabó el vestido. Amado hermano, Dios está contigo. No desmayes. No ceses de orar. No ceses. Esta iglesia necesita hombres de fe en oración. Esta iglesia necesita jóvenes de oración. No solamente que vengan y escuchen, sino que actúen. Necesita mujeres valientes, mujeres que estén dispuestas a dar su vida por su nación, como lo estuvo Esther. Eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Empieza a orar, por favor. Ahí sí está. Deja que el Señor con su Espíritu Santo te ministre esta tarde.
Señor esté tocando tu vida. Emmanuel, Dios contigo. No tan solo recuerdes a aquel bebé indefenso, recuerda al poderoso Dios que está contigo, que se humilló de tal manera que vino a encarnarse en el cuerpo de un bebé, para mostrarnos cómo vivir y para darnos esperanza. Señor, en esta tarde quiero ponerte la vida de mis hermanos en tus manos. Tú sabes cuál es la petición de cada una de estas mujeres, de estos varones, de estos jóvenes. Tú sabes por qué razón están pasando aquí al frente, Señor. Y yo te suplico en el nombre poderoso de Jesús que tu palabra se haga viva y eficaz en sus vidas, Señor. Que ellos recuerden en todo momento que tú estás con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y dice tu palabra, oh Dios, que donde 2 o 3 estén congregados en tu nombre, ahí estás tú. Y que lo que pidiéremos creyendo lo recibiremos, Señor. Si hay personas que están pidiendo por sanidad, te suplico que tú estés sobrando en sus vidas. Te suplico, Señor, que tú estés manifestándote en medio de esta congregación. En el nombre poderoso de Jesús, si alguien está pidiendo por alguien, oh Dios, para que reciba salvación, extiende tu brazo de misericordia, rescátalo de las garras del enemigo y restáuralo, Padre, y hazlo como un testimonio vivo de que tú estás reinando, Padre. Fortalece a tu iglesia. Envía tus dones, envía, Señor, talentos sobre esta gente para que los puedan poner a disposición del engrandecimiento de tu reino. No permitas, oh Dios, que se vayan como vinieron. Si viene gente cargada, que puedan dejar su peso, su carga en Cristo Jesús, porque dice tu palabra que tú pagaste en la cruz del Calvario por nuestros dolores y nuestras enfermedades, y yo lo creo, Señor. Yo creo que así es. Estaba quebrado, sin poder orar, y no encontraba amor. Vencido esté y haya perdido mi fe. Alguien verá mi gran dolor. Todo por mí, alguien
acercó al trono de Dios el Padre, alguien tu nombre elevó, llevándote ante su presencia, diciendo todo por ti. Alguien demostró su misericordia cuando ya no podías ver. Alguien clamó a la sangre de Cristo, alguien oró por ti. Alguien oró por ti, amado hermano. Alguien oró por ti. Hoy te toca a ti orar por alguien más. Hoy te toca a ti hacer tu parte. Voy a dejar el lugar. Hermoso Rey, gracias Dios porque nos permite recibir, Señor, tu amor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Y aunque sean cosas que ya sabemos, te pido perdón, Señor, por acostumbrarnos de tal manera que ya las damos por hecho. Y gracias por recordarnos, Señor, que estás con nosotros y más aún lo que eso significa. Te pido ahora, llénanos nuevamente con tu presencia, Espíritu Santo. Derrama, Señor, tu poder en esta hora. Y te doy gracias, Rey, porque si hubo quien oró por mí también. Te doy gracias, Señor, por mi madre que oró años por mí también. Por aquellos pastores, Señor, que oraron por mí también. Por aquellas personas que me tuvieron paciencia y sintieron misericordia, Señor, por amor a ti. Sintieron misericordia por mí y me enseñaron. Me hablaron de ti, me hablaron de tu palabra y por eso hoy puedo estar aquí. Y así, mi Dios, te imploro que pongas en el corazón de cada uno de mis hermanos aquí ser agradecidos por aquellas personas que, lo sepan o no, oraron por cada uno de ellos. Te pido, Espíritu Santo, por aquellos que nos acompañan por la primera vez, que tal vez les cueste trabajo entender esto, pero ayúdales a asimilarlo, que están aquí porque tú los trajiste. Y tú los trajiste porque alguien dedicó tiempo a orar por ellos para que pudieran venir este domingo. Gracias, Señor, porque diste a tu Hijo. Y ese es el verdadero regalo en la Navidad. Navidad significa nacimiento. Y el nacimiento de Cristo es el regalo que tú nos has dado. Gracias, Señor. Gracias por esta bendición. Y ahora, mi Dios, pon en nosotros, como dice tu palabra, tanto el querer como el hacer, de dar en bendición lo que en bendición hemos recibido, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, llevar a otros lo que nos han traído, hablar de Cristo porque a nosotros se nos habló de Cristo, y vivir en amor porque hemos recibido amor. Gracias, Señor. Te pido sanidad para cada uno de mis hermanos y sus seres queridos que en este día estén padeciendo de alguna enfermedad, de algún accidente o estén convalecientes por alguna operación. En el nombre de Jesús sean sanos, su cuerpo responda en esta hora y empiece ese proceso de restauración, de cicatrización, de salud, en el nombre de Jesús. Señor, yo te ruego en esta hora que el espíritu de muerte sea atado, sea reprendido. En diciembre, debido a la forma en que hemos manejado, casi prostituido el concepto de la Navidad con las fiestas, las reuniones familiares y los regalos, aumenta el índice de suicidios en las personas que se encuentran solas, enfermas o en situación de pobreza, en escasez económica. Así que en el nombre de Jesús, toda esa soledad, tristeza y espíritu de muerte es reprendido en esta hora. Y nosotros haremos nuestra parte. Terminando este servicio, seremos bendición y llevaremos esa palabra. Trataremos con misericordia al prójimo, llevando esperanza, así como nos las trajeron a nosotros. Glorifícate en nuestras vidas, Dios, en esta hora. Bendícenos, Señor, como familia.
Gracias, Rey, por cada matrimonio que está cumpliendo años, por cada pareja que está celebrando su aniversario en estos días, Señor. Gracias, Rey, porque ahí estás tú. Gracias, Señor, por este año más de existencia como iglesia. Gracias, Señor, porque podemos conocer y convivir con otros hermanos en la fe. Gracias, Señor. Y así, que la bendición del Padre, el amor del Hijo y la dirección del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, hoy y todos los días de nuestra vida, hasta aquel momento, Padre Celestial, en que tú decidas volver por nosotros o llamarnos a tu presencia. Amén. 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 Y alaba al Señor. La culpa